Se parecen a cualquier otra gente del subcontinente indio. Habla un idioma indoario. Comparta los mismos festivales, los mismos ritmos de la vida. Pero debajo de la superficie, profundamente dentro de su sangre, algo no encaja. Un susurro desde el este. Una señal que no se esperaba nadie. Porque cuando los científicos rompieron el genoma bengalí, encontraron una pieza del rompecabezas que no debería existir. De 9 a 15% de su ADN, contratado, no para Delhi, no para las llanuras agrícolas, sino para aterrizar mucho más allá del Himalaya. A los bosques de Birmania. A la sombra del Tíbet. No tiene sentido. Los libros de historia cuentan una historia diferente. Hablan de migraciones indoarias de Occidente, de imperios y dinastías, de Bengala como el corazón latido del sur de Asia. Ni una sola vez mencionan una marea oriental que fluye en silencio hacia esta tierra. Y sin embargo, está ahí. Grabado en cada cromosoma como un mapa secreto. Un mapa que nos lleva a través de los bordes, a través de los siglos, haciendo una pregunta que sacude el suelo debajo de nuestros pies. ¿Cómo se metió esta huella en un pueblo tan arraigado en el sur de Asia? ¿Fue una invasión que olvidamos? ¿Un reino oculto borrado de memoria? ¿O algo más extraño, algo más suave, un intercambio que no dejó ruinas, solo líneas de sangre? Porque la verdad es que esto no es solo una anomalía estadística. Es una puerta. Y cuando lo atraviesas, toda la historia de Bengala comienza a cambiar. Lo que pensamos que sabíamos desmenuzarse. Lo que ignoramos comienza a importar. Porque este susurro genético no apunta a un solo evento, apunta a un mundo en movimiento. Y el sendero comienza, en una era de colapso. Cuando los imperios ardían, y los ríos de Bengala abrieron sus brazos a las fuerzas que nadie vio venir. La respuesta está oculto en un desglose olvidado del poder y una ruta comercial que reescribió el destino. Cuando cae un imperio, la historia lo llama un final. Pero a veces, el colapso abre una puerta. Bengala del siglo VI. El poderoso imperio Gupta se fue. Sus paredes se desmoronan en el polvo, sus caminos se dividen como tierra seca. Las rutas comerciales, una vez vigiladas por soldados, ahora quedan desnudos debajo del cielo monzónico. Caos, sí, pero también una invitación. Una señal silenciosa a los que esperan más allá de las colinas. Y vinieron. No como conquistadores. No con fuego y espadas. Venían con seda, lo que se mueve como agua al sol. Con sal, tallado en costas distantes. Con palabras que sonaban como música que no había escuchado antes bengalí. Vinieron a lo largo de los ríos, aquellas venas interminables de Bengala se deslizaban por las sombras de los manglares, donde ninguna fortaleza podía detenerlas. Y cuando llegaron, llevaban algo que ninguna caravana registró, algo que duraría cada moneda, cada reino, cada página de la historia. Su sangre. Los científicos lo llaman una mezcla. Una fusión de mundos escritos en carne. Y pueden rastrearlo, el momento en que sucedió. Hace 15 siglos, cuando las puertas de Bengala abrieron y el este de Asia atravesó. Tibeto-Burman Traders de Northern Hills. Los pueblos de habla austroasiática a la deriva del lejano oriente. No ejércitos, sino familias. No destructores, sino constructores de una historia que Bengala todavía lleva en sus venas. Y sin embargo, esta no era una nota tranquila. Este era un punto de inflexión tan profundo que dividiría las identidades, borraría las fronteras y haría que un pueblo que se vea en un sentido, pero susurra otra verdad dentro de cada celda. Pero si estos recién llegados no eran invasores, ¿qué eran? ¿Qué buscaron en este delta de ríos interminables? ¿Y por qué, de todos los lugares, eligieron a Bengala para dejar su legado? Porque esto no era solo comercio. Era algo más íntimo. Algo que cruzó más allá de los bienes y el oro, y en el intercambio más humano de todos. El tipo que no se une por los tratados, sino por la sangre.
Y comienza con una pregunta que no se atreve a hacer una crónica a hacer. ¿Quiénes eran las mujeres que llevaban el al corazón de Bengala? Vinieron en silencio. No como reyes. No como ejércitos. Pero como mujeres, caminando descalzos a lo largo de las riberas de los ríos, sus caras veladas por la sombra de los bosques de bambú. Imagina el viaje. Desde las colinas de Birmania, desde los valles del río Salveen, cruzando bosques donde el aire zumba con cigarras, deslizándose en botes tallados en troncos individuales. A la deriva de las aguas negras que algún día se encontrarían con el Ganges. No llevaban pancartas, ni armas, ni imperio para proclamar. Solo cestas de arroz, paquetes de seda, y algo mucho más duraderos que los bienes comerciales. Su sangre. Porque cuando los científicos perforaron el núcleo mismo del ADN bengalí, encontraron un patrón que no se registró la crónica, los linajes materiales, enraizados no en la India, sino en el sudeste asiático. Tras de una migración oculta durante 1500 años. Escrito, no en libros, pero en las mitocondrias de cada niño que tenían. Y aquí está la pregunta que te detiene: ¿por qué las mujeres? ¿Por qué el llega a través de las madres, mientras que los padres parecen contar una historia diferente? Los historiadores susurran teorías. Alianzas matrimoniales selladas con canciones del río. Aduanas matriarcales transportadas en balsas de madera y sal. Quizás estas mujeres vinieron con comerciantes, tal vez vinieron como novias, de paz en una era de imperios destrozados. Pero, ¿qué pasó cuando pisaron el delta de Bengala? Cuando sus lenguas se encontraron con un idioma que nunca habían hablado, cuando sus canciones de cuna se convirtieron en el primer puente entre dos mundos. Esto no fue conquista. Esto no fue invasión. Esto fue algo más tranquilo, algo casi invisible. Hasta que la ciencia lo arrastró de la tumba. Porque dentro de cada madre bengalí, cada abuela, corre un débil río que una vez fluyó del este. Una historia que comienza en pueblos de bambú y termina en un delta de green interminable. Pero si las mujeres llevaban el ¿quién llevó a Occidente? Cuyas manos construyeron reinos, mezquitas talladas y escribieron las crónicas de Bengala mientras esta fusión silenciosa se desarrollaba en sus aldeas? La respuesta se esconde en los hombres. Y su sangre cuenta una historia igual de explosiva. Su historia vino del este. Pero el suyo, sus pasos vinieron tronando desde el oeste. Porque cuando los científicos cavaron en el cromosoma Y, la línea del padre, encontraron una firma completamente diferente. No birmano. No tibeto-burman. Pero ecos de jinetes de las estepas, de comerciantes que montan bajo soles persa, de guerreros arrodillados en llanuras turcas. Líneas de sangre indoarias. R1A, el mismo haplogrupo transportado por sacerdotes de los Vedas, por nómadas que cruzaron las montañas y forjaron su marca al norte de la India. Y se mezcló con ellos. Marcadores turcos, susurros de la ruta de la seda. Hombres que montaban con caravanas llenas de seda y sal, que rezaban bajo cielos desérticos y siguieron vientos comerciales que doblaron la historia. Ahora, imagina esa colisión. Un niño bengalí, nacido de una madre cuyo ADN se desplaza de los bosques de bambú, y un padre cuya sangre arde con el recuerdo de los jinetes de la estepa. ¿Qué significa la identidad, cuando los genomas de tus padres hablan dos idiomas diferentes? Imagínelo. El Delta Alive with Voices, mujeres que cantan en dialectos que rodan como ríos, hombres que cantan oraciones persa mientras el llamado a la oración se combina con viejas canciones populares. Los comerciantes que establecen mercados donde el azafrán se encuentra con el arroz, donde el vidrio persa toca la madera birmana lacada. No invasión. No asimilación. Algo más complicado. Un diálogo, entre continentes, entre las religiones, entre Oriente y Occidente, realizado en sangre. Y ese diálogo no solo escribió la historia de Bengala, sino que volvió a cablear su biología. Cada hilo de ADN se convirtió en un campo de batalla de adaptación, un crisol donde la supervivencia decidió quién se quedó, y quién desapareció.
Porque esta tierra no fue gentil. Era una tierra de ríos que ahogaba ciudades, de enfermedades que podían vaciar aldeas en una sola temporada. Aquí, solo las líneas de sangre más fuertes podrían soportar. Y Bengala se convirtió en un laboratorio para la vida misma. Pero, ¿qué fuerzas exigieron ese precio? ¿Qué enemigos invisibles dieron forma a esta sinfonía genética? La respuesta no está en reyes o guerras, está en un asesino mayor que cualquier imperio. Uno que no dejó monumentos, solo tumbas, y un código tallado en nuestra sangre. No fueron las espadas las que escribieron el próximo capítulo de la historia de Bengala. No eran reyes ni reinos. Era algo más pequeño de lo que el ojo podía ver. Y mató sin piedad. Cólera. Un fantasma en el agua. Deslizándose por los ríos, escondiéndose en cada trago, cada aliento de aire húmedo. Llegó con las inundaciones del monzón, vino con la sed de la estación seca. Y cuando llegó, se vació pueblos. Familias enteras se fueron en días. Niños enterrados en los campos donde el arroz creció una vez. Durante siglos, Bengala fue un cementerio tallado por una sola palabra, deshidratación. Pero la naturaleza hace algo extraño cuando se enfrenta a la extinción. Reescribe el guión. No en libros, sino en sangre. Y así, Bengala se defendió, no con ejércitos, sino con alelos. Generación tras generación, los débiles cayeron, y los que sobrevivieron transmitieron algo invisible. Un código, un escudo, grabado en sus venas. Hoy, los científicos lo llaman selección. Lo llamas vida. Y su firma todavía está ahí. Los bengalíes llevan la frecuencia más baja del mundo del grupo sanguíneo O, el tipo que al cólera le encantaba matar. En cambio, su sangre se volvió hacia el tipo B, una rebelión tranquila contra una enfermedad mayor que cualquier imperio. Piensa en eso. Su tipo de sangre puede existir hoy porque sus antepasados vivieron una guerra con agua. Porque los cuerpos se convirtieron en campos de batalla y Evolution eligió a sus ganadores en silencio. Pero el río no había terminado de dar forma a Bengala. Porque en esos mismos pantanos donde el cólera acechaba, otro enemigo esperaba. Esta vez no en agua, sino en alas. Zumbando en la oscuridad húmeda, llevando una fiebre que podría convertir la noche en fuego. Malaria. ¿Y el precio de sobrevivir a ese asesino? Fue escrito en otra mutación, un giro de ADN que salvaría vidas durante siglos, y maldeciría a otros a cambio. Los ríos dieron vida. Pero también dieron a luz algo más oscuro. Las mismas aguas que alimentan los campos de Bengala se convirtieron en un caldo de cultivo para alas, delgadas, frágiles, mortales. Mosquitos. Y con ellos vino la fiebre. No es una muerte rápida como el cólera, esta persistió. Se quemó noches, robó la respiración de los pulmones y los cuerpos izquierdos tremblían bajo sábanas húmedas. Malaria. Durante siglos, esta fiebre gobernó el delta. No le importaban los reyes, por la casta, por las oraciones. Se puso rico y pobre por igual, dejando el mismo silencio en sus hogares. Y la gente de Bengala tuvo que encontrar una manera de sobrevivir. La naturaleza respondió, como siempre lo hace, no con misericordia, sino con matemáticas. Reescribe una línea en la sangre. Un pequeño giro en un solo gen, lo que los científicos ahora llaman hemoglobin E. Una mutación que convirtió los glóbulos rojos en un arma, lo que dificulta que el parásito prospere. Los que lo llevaron vivieron. Los que no, desaparecieron de la historia. Pero había un precio. Porque este trato vino con una maldición. Cuando dos transportistas se casaron, su hijo heredó la mutación 2 veces, y lo que una vez salvó una vida se convirtió en una sentencia. Hoy, los médicos lo llaman E/talasemia. Los niños nacidos con él luchan contra una guerra que sus antepasados nunca imaginaron. Piensa en eso por un momento. Una mutación que salvó aldeas durante siglos, ahora mata en hospitales modernos.
Cada gota de sangre que lleva el recuerdo de un antiguo enemigo y el costo de ganar esa pelea. Y si escuchas atentamente, aún puedes escucharlo en cultura. Las viejas canciones populares, rituales bajo cielos febriles, encantos vinculados a las redes de mosquitos, eco de una guerra genética luchada en silencio. Pero esta batalla no solo dio forma a los cuerpos. Formó la identidad. Debido a que la supervivencia en Bengala nunca se trataba de sangre, se trataba de mezclar, adaptar, combinar cultivos tan fácilmente como genes. Y eso dejó una marca que aún puedes probar, aún escuchar, todavía hablar. Porque el lenguaje en sí posee el próximo secreto. Y dentro de cada palabra, es otro mapa de migraciones de la que nadie te ha contado. Se supone que el lenguaje es honesto. Debería decirte quién eres, de dónde vienes. Pero escucha atentamente a bengalí, y comienza a susurrar secretos que nadie te enseñó en la escuela. Porque escondido entre sus vocales y verbos son sonidos que no pertenecen. Palabras que se sienten como extraños, suaves, respiratorios, deslizándose en sombras de otro mundo. No son sánscritos. No indoario. Vienen del este. Desde lenguas una vez habladas bajo techos de bambú, en valles lejos de las llanuras del Ganges. Las canciones populares todavía tarargan esas notas. Las canciones que se elevan como el humo de las riberas de los ríos, rizadas con melodías que se remontan a las colinas austroasiáticas y los senderos tibeto-burman. Incluso la comida cuenta la historia, el margen que se eleva de las hojas de plátano, sabores agudizados con pescado fermentado, recetas que se desplazaron de los arroyos de montaña a los deltas fangosos de Bengala. Cada plato, cada canción de cuna, cada frase susurrada, es un fósil. Prueba de que la identidad nunca es pura, es un río, que transporta lo que toca, dejando huellas donde fluye. Pero aquí está la pregunta que lo perturba todo. ¿Estaba combinando un accidente? ¿Solo vecinos comerciaban palabras como si cambiaran de sal y arroz? ¿O era Bengala algo más? Algo más grande de lo que imaginamos. Porque cuanto más te ves, el extraño se vuelve el patrón. Estas palabras prestadas, estas costumbres a la deriva, no hablan de aislamiento. Hablan de movimiento. De tráfico. De una encrucijada tan viva, tan central, que los idiomas se inclinaron a su gravedad. Y eso nos obliga a preguntar. ¿Qué tipo de lugar era Bengala hace 1000 años? ¿Un delta tranquilo cortado por los ríos? ¿O el corazón latido de una red que abarca el mundo, donde los barcos llevaban no solo bienes, sino ideas, líneas de sangre, culturas enteras? Porque si el ADN nos dice quiénes somos, el lenguaje nos dice lo que recordamos. Y cada sílaba bengalí recuerda un momento en que Bengala no era solo una región. Era un centro. Un centro de intercambio más antiguo que la ruta de la seda. Y si eso es cierto, entonces la próxima pista no será en palabras. Estará en mapas. Mapas que revelan un imperio marítimo tan vasto que reescribió la historia del Océano Índico. El siguiente secreto no está enterrado en palabras. Se dibuja sobre el agua. Mira un mapa. Ese triángulo azul, donde el Ganges besa el mar, mira tranquilo hoy, pero hace 1000 años, era el corredor más ocupado de la Tierra. La bahía de Bengala. No es una bahía en absoluto, sino una carretera. Una carretera de seda líquida. Aquí, los barcos no solo llevaban bienes, llevaban mundos. Árabe docks pesado con incienso y fechas. Juntas chinas repletas de porcelana y seda. Balsas birmanas que se deslizan con madera, especias y sal. Todos ellos se reunieron en Bengala, un delta tan rico que atrajo a los comerciantes como la gravedad. Y junto con la carga, llevaban algo más duradero que las especias o la seda. Llevaban sangre. Cada apretón de manos, cada matrimonio sellado en una noche del monzón, dejaba su rastro. Y hoy, ese rastro todavía está dentro de ti. Porque el ADN es un libro mayor. Cada gen es una entrada en un libro escrito por comerciantes, marineros y extraños que nunca soñaron contigo.
Un registro de un imperio de envío que se extendía desde Arabia hasta Tailandia, desde Sri Lanka hasta Sumatra. Mucho antes de que alguien hablara de globalización, este mar ya lo había hecho. Se conectó al este y al oeste, no con ejércitos, sino con mareas. Piense en eso por un momento. Su árbol genealógico no se levanta del suelo, flota en agua salada. Su identidad fue construida sobre olas, cosidas juntas por velas, talladas por vientos que soplaron a través del océano Índico durante siglos. Y sin embargo, aquí está la parte más extraña. Para todas las historias que hemos descubierto, para todas las pistas grabadas en el lenguaje, en los huesos, en la sangre, todavía falta algo. Algo tan vasto, tan antiguo, persigue a todos los científicos que tocan este rompecabezas. Porque si Bengala era el centro de una red que abarca el mundo, ¿qué más se esconde debajo de sus ríos, sus ruinas, sus puertos olvidados? ¿Qué verdad todavía duerme bajo capas de barro y mito? La respuesta, ni siquiera estar en tierra. Puede estar bajo el mar. Y podría cambiar todo lo que creemos que sabemos sobre los orígenes del sur de Asia. Hemos seguido las pistas a través de ríos y ruinas, a través de canciones de cuna y líneas de sangre. Y sin embargo, la imagen todavía se niega a quedarse quieto. Porque los bengalíes son del sur de Asia. Cada libro de historia lo dice. ¿Pero su ADN? Dobla esa verdad, como una caña en el viento. Habla dos idiomas. Uno de Occidente, el llamado de los Vedas, el eco de las lenguas indoarias. Y otro del Este, los whispers que se alejaron de los bosques de bambú, a través de colinas nebuladas, hacia el corazón del delta del Ganges. Esa es la contradicción tallada en cada cromosoma. La identidad no es un muro, es un río. Se gira, trenza, lleva lo que toca, dejando rastros en cada gota. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Si un pueblo que se ve tan arraigado, tan seguro de su lugar, resulta ser un puente vivo entre mundos, ¿qué nos hace eso al resto de nosotros? Porque si el ADN puede revelar carreteras de migración olvidadas, caminos que mapas nunca marcados, viajes ningún historiador escribió. Entonces, ¿qué más se esconde debajo de nuestra piel? ¿Qué otros secretos, qué imperios perdidos, qué reinos borrados están durmiendo dentro de nosotros, esperando que un científico los despierte? Y tal vez, solo tal vez, el secreto más grande no es en los desiertos o las montañas. Tal vez está bajo el agua. Bajo los puertos ahogados de Bengala, bajo las ciudades ahogadas, tragadas por la bahía, donde las mareas mantienen el silencio de una edad antes de que comenzara la historia. ¿Podría la verdadera historia de los orígenes del sur de Asia todavía estar durmiendo debajo de esas olas? ¿Y si esa historia aumenta, reescribirá todo lo que sabemos sobre quiénes somos? Si amas las historias no contadas, si anhelas misterios mayores que el tiempo mismo, quédate con nosotros. Suscríbete ahora, porque la próxima revelación podría cambiar la forma en que ves tu propia sangre.